Con Zappi es posible ver tus programas o series favoritos cuando y donde quieras. Descubre nuestra nueva plataforma en streaming pensada para toda la familia. Disfruta de una gran selección de contenido. Visualízalo hasta en 4 pantallas simultáneas con perfiles personalizables. Accede a la plataforma desde tu Smart TV o cualquier dispositivo móvil. ¿No tienes Smart TV? Tenemos la solución. Convierte tu televisor en una Smart TV con nuestro Zappi Set Top Box. Con él podrás hacer uso del asistente de Google por voz y descargar todo tipo de aplicaciones y juegos. Y si eres cliente de PTV Telecom y tienes contratada la televisión y el móvil, estás de suerte. Podrás disfrutar del paquete básico totalmente gratis con 2 usuarios disponibles y de regalo un mes gratis en Flixolé. Que no te lo cuenten. Don't worry, be Zappi. Martes 8 de junio, saludos señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa, a este paseo que damos cada mañana por el kiosco, por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario ABC, Córdoba, El Día de Córdoba, también como siempre la prensa digital. Y como cada martes nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido, gracias. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis, un placer estar aquí, como siempre. Director de diario El Día de Córdoba, como bien sabe. Bueno, hoy va avanzando la semana y es verdad que vamos teniendo muchas informaciones coincidentes y hay una primera información que no es solo de ámbito local, pero sí que nos afecta a todos. El diario Córdoba lo trae en el sumario, aunque elige para la apertura una entrevista con la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz. Trabajamos, dice la consejera, en una estrategia integral a medio plazo para los barrios más pobres. La foto para el ámbito del Prusés, que nos interesa bastante menos. También habla del Prusés el diario ABC en su foto, pero el titular de ABC sí que es el que me refería yo antes. Andalucía estrena el pasaporte COVID para viajar por Europa. La foto para el encuentro de ayer de Pedro Sánchez y Pere Aragonés, el presidente del gobierno español y el presidente del gobierno autonómico catalán. Y el diario El Día, el tema de apertura también es el de la vacuna, del certificado verde. Andalucía comienza a repartir los certificados europeos de vacunación y la foto es para el trasiego a los aeropuertos, en este caso el aeropuerto de Málaga, que tiene que ver un poco bastante con el titular al que hacíamos referencia antes y del que vamos a empezar hablando. Juan, ayer anunció Juanma Moreno que los mayores de 65 años empezarán a recibir ya la documentación, los menores tendrán que recabarla, tendrán que solicitarla a través de la web y a través de la app para tener ese código QR o ese papel que nos permita movernos en el ámbito en el que hasta ahora no está permitido, fundamentalmente el ámbito europeo. Bueno, se trata de una noticia que no por esperada pues es agradable de contar y que sorprende, ¿no? En el sentido de que sabíamos que el plan de vacunación, como hemos ido contando en las últimas semanas, iba a derivar en todo esto. Si a todo ello le unimos que ayer también era la primera jornada en la que podían entrar ya turistas en los aeropuertos españoles con su certificado de vacunación europea, pues bueno, yo creo que se daban todas las condiciones ya para este anuncio y para que poco a poco los ciudadanos de Andalucía podamos tener no sé si este pasaporte, certificado, cómo llamarlo, habrá que buscarle un nombre lo más adecuado posible desde el punto de vista semántico, nos podamos desplazar y podamos viajar con cierta tranquilidad y garantía. Yo creo que era algo esperado y que me parece bien. Y luego la política, porque la han matizado a la hora de explicarlo, hombre, me parece muy correcto que se le envíe a las personas mayores de 65 años y los menores de esa edad, pues bueno, que tengan que solicitarlo a través de la APP o en su propio centro de salud, ya se verá. Pero bueno, que a las personas mayores se les envíe y tengan esa tranquilidad, también me parece una decisión acertada, en este caso por parte del gobierno andaluz, ¿no? Claro, porque buena parte de esa... ayer explicó Juan Manuel Moreno que va a dar 3 tipos de certificación. El pasaporte verde, que le llaman en Europa, el certificado verde, que aquí le llamamos pasaporte COVID, que va a certificar que el portador del documento tiene la pauta completa, la doble inmunización, la doble inyección. El certificado, dijo ayer Juan Manuel Moreno, de persona recuperada, que es que haya pasado la enfermedad los últimos 6 meses, y el pasaporte de personas libres de COVID, que son para personas que tengan un test PCR, un test de antígeno en los últimos 3 días. Es una validez solamente, lógicamente, de 3 días. Eso habrá que llevarlo en el móvil, porque lo de los papeles es un poco lioso. Los que vemos la foto del diario El Día traen un papel, creo que son británicos, y traen un papel de Reino Unido, porque en Europa todavía hay un pequeño lío con esto de la frontera. Es decir, frontera entre España y Francia, España y Portugal, si vas con el coche,
ni te piden un pasaporte, ni te piden nada. En principio, la frontera es como habitualmente, una frontera abierta. Sí, es verdad que existe un poco de lío porque tampoco hay una política unificada en ese respecto, porque sabemos que en algunos países del este hay cierta reticencia a la entrada y salida, a la emisión de este tipo de certificados, pero bueno, yo creo que es algo que al final se va a extender. Sabemos que la maquinaria europea es muy lenta, es muy pesada. Llegar a un acuerdo, aunque sea para un certificado verde o pasaporte, es bastante complicado, pero bueno, yo confío en que poco a poco se tendrá que unificar de alguna manera, porque es verdad que los ciudadanos de la Unión Europea tenemos libertad de movimiento y en teoría, no sé, por una causa de fuerza mayor, nos podemos desplazar, como tú bien dices, con nuestro coche nos podemos desplazar a Portugal o a Francia, incluso a Italia, sin ningún tipo de problema, ¿no? En los aeropuertos ya hemos visto que ha habido muchas críticas respecto a cómo se ha gestionado la llegada o no de ciudadanos de la Unión, y luego los fines de semana estamos viendo que jóvenes de la Unión Europea en las grandes capitales hay concentraciones y hay botellones y hay reuniones y son personas que viajan, que van de un sitio a otro. Otra cuestión muy diferente es cuando vengan los turistas del extranjero. En este caso hay un problema con Gran Bretaña porque, en fin, no quiere eliminar las cortapisas que ya tenía impuestas sobre países como España y Portugal. Hemos visto en el Algarve este fin de semana algunos turistas británicos como volvían rápidamente a su tierra, en fin, pero eso son ya cuestiones más de política que cualquier otra cosa, pero yo creo que poco a poco esto se va a tener que imponer en el territorio de la Unión Europea sin el mayor problema, ¿no? Con el Reino Unido la limitación es que un turista que viaje a España o a Portugal u otros países que estén en zona ámbar, le llaman, zona amarilla, cuando vuelvan a tener que pasar una cuarentena en el Reino Unido. Eso, si no se corrige, que yo creo que tardará en corregirse al menos 15 días, va a limitar mucho la presencia de turistas británicos, que es el principal foco de turismo para España, especialmente para la Costa del Sol. Hoy trae el diario ABC una referencia precisamente a esto, lo firma Baltasar López. Miles de contratos a cordobeses en la Costa del Sol en el aire, titula, porque se prevé una temporada turística mala. De hecho, incluso aunque luego se autorice la llegada, pase el semáforo ámbar al verde, ya tiene ahí esa mácula que va a hacer que muchos prefieran ir a otro sitio. Sí, y yo, bueno, más allá de mi desacuerdo con, yo creo que la mayoría de países de la Unión Europea, el desacuerdo con esta política un tanto extraña de Boris Johnson respecto a los movimientos y demás, e incluso se especula con que hay una intención muy clara, ¿no?, de tratar de que los propios británicos se queden en la isla y que no salgan y que aprovechen los destinos que tienen allí y fomentar el turismo interior, que bueno, lo podría entender, pero luego también tendríamos que hacer una reflexión un poco más allá, y creo que tú y yo lo hemos hablado aquí en este programa. Durante este año y medio de paralización, pues, por ejemplo, algunos estamentos públicos y privados de la costa, de aquellos que tienen en el perfil británico su máximo exponente, pues también se podía haber hecho algún tipo de campaña para reclamar también otro tipo de visitantes y de turistas, pero el peso específico que tiene en este caso los turistas o los viajeros que vienen de la isla es tan importante que cuando ocurre una circunstancia como esta te puedes encontrar con un verdadero problema económico y sobre todo de empleo. Claro, es una tradición. En Córdoba, la temporada alta en mayo, y muchos profesionales de la restauración y del hospedaje se van a la Costa del Sol. Dice el diario ABC que son 7.700 los contratos que se han firmado el año pasado, hace 2 años. No sabe ni dónde, porque la información es un tanto demasiado imprecisa, ni a dónde ni cuándo van, pero son ese número de personas, y la previsión es que este año no haya ese flujo, con lo cual habrá muchos parados cordobeses que no podrán acudir, como suelen hacer, al chiringuito o al hotel a prestar su servicio. En Málaga tiene el milagro malagueño del que se hablaba hace unos años, que yo creo que sigue siendo una potencia económica importante Málaga, pero tiene una dependencia excesiva quizá del turismo, y ahora se le está viendo un poco las costuras a este sistema. Sí, no solo las costuras, a que han puesto todos los huevos en una cesta, y de eso aquí en Córdoba también sabemos bastante, sí, y lo hemos hablado, sino también buscando un perfil de viajero, de consumidor, en fin, con una gran capacidad adquisitiva, y que se ha concentrado mucho en
como te decía antes, en la población británica, ¿no? No se ha diversificado. Tenemos otros sitios como las Islas Baleares, donde por ejemplo el turismo alemán es muy importante, pero se va conjugando un poco con el que también viene de las islas, con el que viene sobre todo de Italia, incluso de algunos países emergentes como Croacia. En fin, se va diversificando un poco, y tal vez la Costa del Sol, sobre todo en este último año y medio, pues en fin, se podía, que ha sido de parón, también se podía haber trabajado en avanzar un poco en buscar otros perfiles, temiendo que la salida del Brexit, que no es de ayer ni de antes de ayer, sino de la que se viene hablando, también puede traer este tipo de consecuencias. Claro. Luego volvemos sobre el tema de la sanidad, pero vinculado con este asunto que estábamos comentando, la excesiva dependencia del sector turístico. Hoy publica el diario El Día, también lo publican otros periódicos, una encuesta, un sondeo que ayer presentó la Córdoba Activa, la Asociación Córdoba Activa, que titula "Los cordobeses destacan el impacto económico de la base del ejército de tierra". Es decir, Córdoba quiere salirse de ese exceso de dependencia del sector terciario, del sector servicios, no porque le hayamos visto la oreja al lobo, que se la hemos visto durante este año y medio de crisis, sino porque llevamos muchos años hablando de un cambio en el modelo productivo, un cambio abandonando un poco ese exceso de dependencia. Yo creo que el turismo es un gran valor que tiene Córdoba, igual que la agricultura, pero me parece que, decíamos antes, diversificar, no poner todos los huevos en la misma cesta, y creo que esta es una oportunidad que estamos viéndola cada vez más cerca y con más garantías para los cordobeses. Sí, yo creo que sí. Hablábamos antes fuera del micrófono que este estudio de Córdoba Activa es más allá de una encuesta con una serie de porcentajes o de afirmaciones rotundas. Yo creo que se centra más en las percepciones que tenemos los cordobeses en el ámbito de la empresa, del autónomo, del trabajador por cuenta ajena, y para ver qué se siente o qué posibilidades se ven con los datos que hay sobre la mesa. Recordemos que el proyecto de la base logística está en manos del Ministerio de Defensa, y los datos que tenemos hasta ahora son muchos, pero no son todos, no están todas las cartas boca arriba, ¿no? En cualquier caso, la percepción es positiva de que va a tener un gran impacto económico, no solo la base, sino que también como fuerza que puede atraer a otro tipo de empresas, de iniciativas empresariales a esta tierra, con lo cual yo creo que es importante. Si además de que lo digan los políticos y lo contemos los medios de comunicación, la población, o sobre todo, ya te digo, tanto los trabajadores como los empresarios, como los autónomos, tienen claro de que eso es así de verdad, pues bueno, yo creo que vamos avanzando en el buen camino para ir en la línea que tú decías antes, ¿no? La de diversificar, y que no todo sea depender de una manera tan absoluta de sectores como el turismo, ¿no? O los servicios. Creo que es una ventana de oportunidad interesante la que se abre. El próximo jueves el Consejo Rector de la Gerencia aprueba el proyecto del Álamo, inicialmente. Rafael Merino, el director de la Agencia de Puertos, anunció la semana pasada que se va a reactivar la venta de parcelas en parque logístico. Parece que va a ser inminente, que este mismo mes de junio se podrá quedar resuelto todo este tema. Y a otros proyectos que se van conociendo, proyectos de distribución, algunos a mayor envergadura, otros a menor escala. Pero parece que Córdoba está recuperando esa posición geoestratégica, que nunca la perdió, porque Córdoba está siempre en el mismo sitio, pero esa sensación que tiene en el sur de Europa de que puede ser el nodo en el que se concentren una serie de servicios. Y creo que esa ventana de oportunidad que yo decía hay que verla abierta, no solamente hay que no la cuenten, sino que la gente entienda que ahí se abre un abanico importante. Sí, y yo creo que también tenemos que dejar de lado esa visión que muchas veces sobre la logística hemos tenido aquí en Córdoba, que es muy localista, ¿no? Sí. Porque parece que, bueno, si se desarrollaban determinados proyectos logísticos en Algeciras, eso perjudicaban a Córdoba, y como se veía a Algeciras como un competidor. El puerto seco de Antequera se veía como un competidor, sí. Y claro, yo creo que eso es un error. Yo creo que hay que verlo más que todo como un respaldo, porque toda la logística y tal y como funciona hoy el mundo y los transportes, el cambio de hábitos también en el transporte de mercancías, todo está cambiando tanto
que estas ciudades o estos puntos de concentración de mercancías tienen que ser un apoyo de los unos a los otros, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, ni el puerto seco va a perjudicar a Córdoba en el momento en el que hay voluntad de desarrollar proyectos logísticos serios, ni Algeciras tampoco, todo lo contrario, lo que pueden ser son muy complementarios e incluso necesarios. Sí, yo coincido contigo, sobre todo el tema de Algeciras es fundamental, que esa sinergia, esa conexión entre Córdoba y Algeciras, para que Córdoba se haga puerto, a pesar de estar a 100 kilómetros en línea recta del mar. Volviendo por terminar con el tema de la pasaporte COVID, anuncia hoy el diario, o sea, hace eco el diario El Día, de una declaración de ayer de Fernando Simón en la rueda de prensa posterior a su reunión del Consejo en el que aseguraba que este mismo mes de junio podemos dejar de ponernos la mascarilla a aquel que no lo quiera, porque no deja de ser obligatorio. Que quiera llevarla, pues podrá llevarla como ocurrió el año pasado o el anterior con las alergias, ¿no? Pero esto es una noticia que, más allá de la importancia que Córdoba con sus 40 grados implica llevar mascarilla, otra nueva ventana a la esperanza, ¿no? Porque se ve muy cerquita ya la posibilidad de que llegue ese momento, de que nos dejen ir por la calle sin este artefacto. Bueno, yo creo que aquí volvemos un poco a la teoría también del vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo se regula esto, que yo creo que es lo importante, ¿no? Porque más allá de que en Córdoba seguramente muchas personas van a agradecer, sobre todo los que están vacunados, poder ir por la calle sin mascarilla, habrá que regularlo de alguna manera y explicarlo muy bien, porque significa que dentro de determinados espacios interiores sí hay que seguir llevándola. Y en la calle supongo que dependerá también el contexto en el que estemos hablando, se podrá llevar o no. Y me explico, si tenemos la procesión en julio de la Virgen del Carmen, pues yo supongo que si se autoriza esa procesión y hay cientos de personas en la calle o concentradas en una plaza o en la vía pública, supongo que será obligatoria. Entonces, por eso te digo que hay demasiados interrogantes abiertos, más allá de que yo creo que es un anuncio a la esperanza de que se pueda al menos plantear el hecho de que llevemos mascarilla o no, pero habrá que ver en qué condiciones y cómo en la calle. Aparte de que ya las primeras encuestas no oficiales, sino los sondeos que se están haciendo en la calle, los propios medios de comunicación, ya sé que incluso hay reticencia, porque hay personas que están muy satisfechas por el hecho de que no sea obligatorio, pero eso no quiere decir que se la vayan a quitar cuando van por la calle, por una sensación de seguridad que es verdad que también se ha interiorizado en el último año y medio por parte de los ciudadanos. Eso lo deberíamos de reconocer, ¿no? Yo recalcaba que no es que te prohíban usar la mascarilla, sino que te autorizan a no llevarla. Quien se sienta más seguro, claro, más protegido, puede llevarla, como ocurre con muchas otras patologías, que no es obligatorio llevarla, pero las personas que tienen alergias es muy habitual verlo con su mascarilla. ¿Qué ocurrirá igual? Seguro que, aunque nos autoricen a no llevarla, habrá quien prefiera seguir utilizándola. Estoy casi seguro de que es así, por eso te digo que yo creo que es más la tranquilidad de que sabes que no es obligatoria, pero que va a haber muchas personas que todavía van a tener sus miedos, ¿no? Ayer habló Fernando Simón de los números que van a mejor en general, aunque Andalucía no va a mejor, digo los números objetivos. Luego la percepción sí que es cierto que vemos cómo se va arreglando. De hecho hay 3 comunidades autónomas, solo hay 3 que están por encima del nivel extremo, que son La Rioja, 215 casos de incidencia, País Vasco 184, Andalucía la segunda, 186, País Vasco 184, somos los segundos en número de incidencia, tasa de incidencia. Los contagios, es verdad que está contenido, pero la tasa de incidencia es preocupante porque la tasa a 7 días sigue siendo muy elevada, con lo cual nos profetiza que tendremos al menos una semana con unas tasas elevadas. Curiosamente, estas 3 comunidades autónomas, Rioja, País Vasco y Andalucía, son de las 3 que han dicho que no van a aceptar ningún tipo de limitaciones, porque está la cosa bien. Yo no sé a qué se pueda achacar este repunte en Andalucía. Andalucía ha estado siempre muy por debajo de la media nacional, y de pronto estamos 50 o 60 puntos, 70 puntos por encima de la media. No sé si hay que achacarlo a la llegada de turistas, al buen tiempo, a la playa, a los patios, al mes de mayo, no sé a qué, pero lo cierto es que de pronto hemos adelantado a todo el mundo, nos hemos puesto los segundos. Bueno, mi postura no es científica, pero no sé, basándome en la experiencia de lo que ha ocurrido antes en el último año y medio, yo creo que la llegada del buen tiempo, en fin, posibilita más ganas de movimiento y todo lo que sea
que la gente se mueva, que se traslade de un sitio a otro, pues provoca contagios. Eso yo creo que lo hemos aprendido en primero de pandemia, de que todo movimiento acarrea más contagios. Y creo sinceramente que es lo que está ocurriendo, que más allá de que el porcentaje de vacunados sea alto, de que vayamos bien en ese apartado, pero está habiendo mucho movimiento de ciudadanos de un sitio a otro, más allá de los turistas o no, yo creo que entre los propios andaluces. Y eso es lo que está provocando que suban los contagios en determinados días y en algunas semanas, porque en los 2 últimos días hemos tenido, por ejemplo, ayer creo que eran 155 contagios, en fin, una cifra elevada para lo que son los números de Córdoba en la última semana, y yo lo achacaría todo eso a que está habiendo mucho movimiento de ciudadanos de un sitio a otro. Bueno, pues precaución. Hoy publica el Cordópolis que hay 3 residencias de mayores con contagios en trabajadores, no en mayores, pero sí que es preocupante en el Figueroa, Guadalquivir y en Guacal Frater, junto a la Corredera, donde ha habido 3 personas, 3 trabajadores contagiados y están los mayores, están protegidos, están aislados para evitar, son 32 mayores que están aislados para evitar que se propague, aunque les digo, no son casos ni sintomáticos siquiera, no están contagiados ellos, pero sí 3 trabajadores, y eso está obligando a extremar la precaución, porque no se sabe, esta enfermedad tiene ese gran defecto, que es una enfermedad nueva, que no la conocemos, no sabemos si las reinfecciones se producirían o no. En cualquier caso, precaución en todos los sentidos. Vamos a cambiar de tema ya, que tenemos más cosas aparte del coronavirus. Por ejemplo, una información curiosa que trae algún periódico, hoy el Córdoba lo trae de su portada. La natalidad, dice, se dispara en Córdoba un 9,2% en el primer cuatrimestre. Bueno, se dispara. Es verdad que venimos de una época de números rojos en ese sentido, y que cuando hay un crecimiento, como es en este caso 9,3, pues parece un subidón tremendo. Son 2.081 nacimientos, el año pasado por esa fecha era 1.700 y pico, 1.900, no sé, por ahí lo he leído, pero en cualquier caso, que crezcan más un año que el anterior es una notición, lamentablemente, para la sociedad cordobesa. Pues sí, además ni siquiera nos estamos refiriendo a un año completo, sino a un cuatrimestre, en fin, donde hay determinados factores que hay que analizar, ¿no? En cualquier caso hay que tomárselo como positivo, porque la natalidad sigue siendo uno de los grandes problemas que tenemos en esta tierra, nos guste o no, y a la vista está de los números y las estadísticas que se está presentando nada más que en el último decenio, ¿no? Que cuando se va renovando el padrón del INE y se va actualizando, ya lo vamos contando, que es prácticamente cada 6 meses, ¿no? Cada vez tenemos menos habitantes en la provincia, con lo cual yo creo que crezca la natalidad siempre es importante y una buena noticia, como tú dices. Yo siempre digo que el tema de la encuesta, de la estadística, de los sondeos, hay 2 tipos de afrontarlo, verlos como decir lo que uno espera o actuar para evitarlo. Es decir, que yo creo que cuando una institución hace un sondeo, en el caso de INE hace una encuesta, o en el caso de Córdoba Activa hace un sondeo, es para decir, bueno, ya conozco la realidad, voy a modificarla. La natalidad se puede modificar con política de Estado, con política de la Junta de Andalucía, con política del Ayuntamiento, porque sabe que hay factores, es decir, porque mañana el gobierno de Pedro Sánchez de 1.000 euros por niño no va a crecer de pronto la población, pero sí que hay una serie de medidas, apoyo a la guardería, apoyo con becas, familias numerosas, etcétera, que creo que ya vamos tarde a la hora de activarla. Y digo que en todos los ámbitos, no solamente el gobierno central, en cualquier administración tiene formas de incentivar el crecimiento de la población. Sí, y yo le añadiría otra cuestión, ¿no? Y es también el concepto que se tiene de la natalidad y de la familia por parte tanto de las empresas como de los propios sindicatos. La conciliación, ¿no? Laboral. Claro, entonces si no se avanza en ese asunto con una política clara en la que vayan de la mano tanto lo que son los representantes de los trabajadores como las empresas y las instituciones públicas, pues difícilmente se puede planificar una política de natalidad clara. Lo estamos viendo en países donde han tenido dificultades en los años 70 y en los 80, sobre todo en los países nórdicos, cómo se ha ido recuperando las políticas de familia, nada más que de guardería, de conciliación, de que en el caso de que haya un matrimonio que trabajen los dos, uno trabaje 4 días y otro 3, donde las empresas han asumido eso como una parte más de su actividad, y eso no ha restado ni ha restado productividad ni ha restado ingresos para las empresas, y se ha beneficiado a la trabajadora o el trabajador. Yo creo que es un proceso en el que hay que implicar
a todas las partes, si no, todas las políticas al final se van a quedar en lo que tú decías, que el gobierno central de 1.000 euros, el de la Junta de 500 y el ayuntamiento te de 100, y al final, pues bueno, sí, muy bien, pero si lo que no tengo es tiempo de encargarme de la educación de mi hijo, o no tengo la guardería suficiente, o los servicios asistenciales necesarios, en fin, yo creo que todo es muchísimo más complejo que el hecho de dar dinero, que es lo fácil. Pues yo digo que me parece que este tipo de estadísticas no debemos quedarnos en conocimiento de la estadística. Hay otra estadística que nos preocupó hace un par de semanas, el de los barrios con la renta más baja. Hoy publica el Diario de Córdoba esta entrevista a Rocío Ruiz, a la consejera de Políticas Sociales, y dice que trabajamos en una estrategia integral a medio plazo. Yo no sé cuántas estrategias a medio plazo he conocido en los últimos 10 años, pero son muchas estrategias de talleres de empleo en Palmera, de una escuela de no sé cuánto en Morera, de un plan integral para el barrio de Guadalquivir. Lo cierto es que pasa el tiempo y las estadísticas siempre son las mismas o peores. Este año incluso se ha incorporado Liguerón en las zonas más desfavorecidas de Córdoba. Las estadísticas son las que son y la realidad es la que hay. Yo no sé si los planes estratégicos, estos a medio plazo, a corto plazo, al plazo que quieran, están dando algún fruto. Pues no lo sé, lo tendremos que ver cuando primero nos lo expliquen correctamente y luego cuando pase el tiempo y se vean los resultados, ¿no? Yo, si me permite, en mi columna dominical llevo 2 semanas siendo muy crítico, no solo con estos datos de pobreza, tanto lo que son los barrios pobres, como por ejemplo el trabajo que ha desarrollado Cáritas, que también presentó su memoria hace unos días, que va más o menos en la misma línea, sino de la falta de discurso por parte de todos los partidos políticos. Aquí nadie ha hablado, aquí sale la estética y todo el mundo ha callado. Y no entiendo el porqué. O sea, la primera declaración que vemos sobre la situación de los barrios pobres es la de una ministra, una consejera en una entrevista en un medio de comunicación 3 semanas después. Y eso es lo que no puede ser. Yo creo que tenemos que cambiar la percepción, mirarnos a nosotros mismos, avergonzarnos a nosotros mismos muchas veces por la situación y la realidad de estos barrios, y a partir de ahí, como tú bien has dicho antes, empezar a trabajar para que nos expliquen bien los planes, no que nos pongan parches, porque al final los planes se confunden con los parches, José Luis. Porque lo que tú y yo hemos escuchado en el ayuntamiento o en otras instituciones en los últimos años, al final no dejan de ser parches. Sí. Para tapar unas cuantas bocas durante un tiempo, dar la pelota, una patada a la pelota hacia adelante, pero al final la realidad sigue siendo la misma. Sí. Y entonces yo creo que es lo que falta. Si este plan integral, no sé cuál de ellos va a ser al final el bueno, ojalá nos encontremos con que el bueno ya está funcionando, pero de momento es verdad que ni lo vemos ni tengo la sensación de que haya mucha voluntad de querer arreglarlo. Hace unos días, por ejemplo, SADECO anunció 270 contratos para personas de zonas desfavorecidas, contratos de 6 meses, que yo entiendo que le vendrá muy bien a una persona trabajar 6 meses, pero ¿y el 7º mes qué hacemos con esta persona? Es decir, que yo no sé si ese tipo de... Y digo que me parece una iniciativa importante, la de SADECO, pero deja ser un parchecito que se coloca para 6 meses, que seguro que le viene muy bien a la persona que va a ganar su dinero durante esos meses, pero creo que el plan integral al que hace referencia Rocío Ruiz, hace falta tomárselo de verdad en serio y proponer trabajo a medio plazo, no a placito, ¿no? Es que ni siquiera a corto plazo. Sí, por eso te decía, en este caso, tú hablabas de la situación, por ejemplo, de SADECO, que hay otros planes de empleo que donde la contratación es muy similar. Pues bueno, vamos a hacer planes de empleo con una visión muchísimo más larga, donde se haga pues, una primera, entre comillas, criba en los 6 meses, donde luego si se demuestra cierta capacidad o eficacia en esa labor, pues que se pueda ampliar, aunque vayamos reduciendo, y que esa experiencia laboral además sirve para que esas personas se puedan integrar en el mundo laboral, a lo mejor a través de la empresa privada, no siempre a través de la empresa pública, ¿no? Por eso te digo que muchas veces la implicación también del resto de empresas tiene que ser importante. Pongo un ejemplo y salvando la distancia y que nadie me malinterprete. Hace 20 años el hecho de que una persona con algún tipo de capacidad diferente o discapacidad estuviera en una empresa era una temeridad, nadie se le ocurría, o hace 25 años. Hoy día vemos que incluso está regulado por ley en algunas empresas y no pasa nada. Pues igual se puede ocurrir, ¿por qué no?, con este tipo de personas que tienen un perfil muy determinado y que viven en una zona muy determinada. Pues tal vez se pueda llegar a ese tipo de acuerdos entre todas las partes
para integrar en el mundo laboral a esas personas, ¿no? No sé, una idea que supongo que, sí, que se habrá estudiado o se podrá tener sobre la mesa, ¿no? Es probable. Lo que es cierto es que hace falta una estrategia de verdad integral que aborde la formación, que aborde el séptimo escolar, que aborde la incorporación al mundo laboral, que aborde la conciliación, incluso unos roles que hay que trabajar desde los sociólogos, en fin, algo más de peso que no ir intentando parchear una situación que debe avergonzarnos a todos durante muchísimo tiempo. Bueno, estamos casi fuera de hora. Un par de asuntos que no quería dejar pasar. Publica hoy el Diario de Córdoba, lo dijo ayer Salvador Fuentes, que el Ayuntamiento quiere abrir la ronda norte, el tramo municipal de la ronda norte, por lo menos hasta el semáforo de la calle Sor Ángel de la Cruz con Ingeniero Ruiz de Azúa, en mitad de la cuesta, ahí lo tienen, en mitad de la cuesta de la Somadilla. Y bueno, pues es un tramo muy esperado, sobre todo porque ahí hay un pequeño cuello de botella que se organiza, pero esperando el otro tramo, el tramo importante, que es el que no tiene fecha, ni el tramo subterráneo, que no se sabe nada de él, ni siquiera el otro, porque está todavía trazándose por dónde, qué velocidad. Por cierto, esta ronda que están viendo, velocidad 60 por hora, incluso la parte de la Somadilla 40 por hora, cuidado si cogen esa carretera, que se van a llevar un susto. Sí, bueno, yo creo que era uno de los proyectos que se estaban esperando. Se van a abrir no por tramos, sino ya por tramitos, pero bueno, se agradece que al final esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Yo creo que poco a poco se irá abriendo y ojalá pues que nos vamos a dar cuenta de la importancia de esa vía, yo creo que una vez que esté abierto sí, al completo. Pero bueno, yo creo que es un buen anuncio y a ver si es verdad que antes de que acabe de junio se abre y que poco a poco se pueden ir abriendo los otros tramos, que yo creo que es lo que interesa, ¿no? Este va desde la Cochera de Ocorsa, lo estaban viendo, desde la Cochera de Ocorsa, allí en el polígono de Pedroche, hasta el barrio de Naranjo. No hasta la rotonda esa elevada que han hecho, porque no se podrá subir por ahí, porque esa conduce a la Somadilla donde no hay semáforo y se prueba un semáforo, que decía Fuentes que falta colocar un semáforo y no pueden ponerlo hasta que en fin, cosas de los ayuntamientos, de las administraciones, que un semáforo nos tiene parado del todo. Y también habla el diario Glorio en Cordópolis, creo que sí. El tema de la vivienda turística, otra estadística, con eso vamos a terminar. Dice que la capital perdió un 13% de su vivienda turística. Son datos del Instituto Nacional de Estadística, son datos que no coinciden con los de la Junta de Andalucía, pero lo cierto es que durante este periodo, durante estos últimos meses, de agosto a febrero, pues se ha perdido el 13% de la oferta turística de la capital, el 11% de la provincia. Es verdad que en la provincia apenas sí hay oferta turística, de vivienda, de alojamiento turístico, pero muchos es que emprendieron esta aventura del alojamiento turístico han dado un paso atrás. Y volvemos casi al principio de cómo empezamos este programa, Juan, la dependencia excesiva del turismo y de que hay otras ventanas de negocio, de oportunidad, que no son solamente coger el piso, adaptarlo y alquilárselo a británicos, porque igual un día dejan de venir. Claro, ten en cuenta que, permíteme, la información ya la contó mi compañero Cisco López el sábado pasado también con esa misma un titular parecido el sábado pasado, que no teníamos programa. Pero bueno, al margen de la anécdota, sí es cierto lo que tú dices, que bueno, esto viene a revelar que la situación del turismo es la que es, de que había un exceso de oferta también de apartamentos turísticos, yo creo que todos lo sabíamos antes de la pandemia, y poco a poco tendremos que llegar a los números a los que sea capaces de asimilar Córdoba. Hasta hace muy poco era muy fácil solicitar la licencia de vivienda turística, se hacía una pequeña inspección, te la daban y empezabas a funcionar como tal. Ya vemos que eso, claro, ha dejado de ser rentable, entre otras cosas porque no hay viajeros. Entonces hay muchas familias que han decidido, pues bueno, dejar caer esa licencia o ese permiso, porque no tiene sentido cuando no hay demanda de ese servicio. Y yo creo que poco a poco se va a ir regulando y vamos a estar unos meses. Ahora llega el verano, que también es temporada baja aquí en Córdoba, donde yo creo que Córdoba va a llegar al nivel de casas turísticas o de pisos turísticos lógicos de alojamientos que debe tener, no el exceso que había en el momento de prepandemia. Perfectamente. Bueno, pues a Cisco, lo que hay de Cisco, información que publicó el fin de semana. Hoy te llegaría también ayer, envió el Nodo Córdoba una relación de tiendas cerradas, muy curiosa, la pescadería de Paqui, la pasamanería de Loli, el casco histórico. Creo que hay que hacer un ejercicio de esfuerzo colectivo y recuperar ese tipo y dejarnos de esa dependencia excesiva del turismo británico, porque este susto que nos da la pandemia,
parece que se puede sobrellevar, pero nunca sabes si un día cambia todos los ciclos y tenemos que recuperar el casco histórico para nosotros. Sí, como yo digo, se puede ser turista en la tierra de uno mismo, porque hay muchas cosas que todavía tenemos que por descubrir, y por qué no, aquí en nuestra propia Córdoba, claro que sí. Y bienvenido a los turistas, que no es que estemos despreciando a los turistas, sino que vamos a abrir otro tipo de ámbito. Estamos fuera de hora, Juan, gracias por tu visita. Gracias a ti, como siempre. Te espero el martes que viene y a ustedes les espero mañana, que será miércoles. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención. Con Zappy es posible ver tus programas o series favoritos cuando y donde quieras. Descubre nuestra nueva plataforma en streaming pensada para toda la familia. Disfruta de una gran selección de contenido. Visualízalo hasta en 4 pantallas simultáneas con perfiles personalizables. Accede a la plataforma desde tu Smart TV o cualquier dispositivo móvil. ¿No tienes Smart TV? Tenemos la solución. Convierte tu televisor en una Smart TV con nuestro Zappy Set Top Box. Con él podrás hacer uso del asistente de Google por voz y descargar todo tipo de aplicaciones y juegos. Y si eres cliente de PTV Telecom y tienes contratada la televisión y el móvil, estás de suerte. Podrás disfrutar del paquete básico totalmente gratis con 2 usuarios disponibles y de regalo un mes gratis en Flixolé. Que no te lo cuenten. Don't worry, be Zappy.